Bien, el eslogan, o ¿cómo le has dicho, Amanda? El lema, yo lo llamo nada más que el título de la predicación de esta semana era Las Crónicas del Mañana. Como casi todas las semanas me arrepiento al instante después de que lo he enviado, pero como ya lo he enviado, digo, me quedo con ese título. Porque creedme que me lo pienso mucho. Digo, se entenderá, no sonará raro, y os puedo decir que tiene su razón. Yo me imagino que Amanda, que es la que más se preocupa, o por lo menos la que más lo expresa, de qué va a ir la predicación o el mensaje, pues despierta cierta inquietud, ¿no? Curiosidad. Pero por lo menos mi intención, al enviar solamente el título y no de qué va a ir, porque podía poner un versículo y así ya doy la pista completa, es crear la expectativa. Crear la expectativa, como bien ha dicho ella, por lo menos quiere decir que cumple la función, de que uno viene expectante a ver qué es lo que vamos a aprender hoy de la palabra del Señor. Yo incluyo que soy el que más aprende, ¿no? Hay un versículo en Apocalipsis, capítulo 1, que lo voy a leer, no hace falta que lo busquéis, que a mí me encanta, ¿no? Y casi que tiene que ver con el tema, ¿no? Capítulo 1, versículo 3, que dice lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que hay en ellas escritas. Se está refiriendo a la profecía del Apocalipsis, pero por extensión a toda la palabra revelada del Señor. Y me encanta porque dice bienaventurado, es dichosos, ¿no? Felices, hay otras traducciones, los que la leen. Pero en el sentido más estricto de esa palabra leer es los que la leen en voz alta, es decir, los que la enseñan. Y bienaventurados los que escuchan. Y si tenéis la oportunidad de buscar en otras versiones, dice, los que atienden o lo que escuchan atentamente, es decir, los que aprenden. Así que bienaventurado el que enseña, el que habla en voz alta de estas palabras, y bienaventurado el que las recibe y aprende de ellas. Y sigue el versículo, y las guardan, y las cumplen. Eso es muy bonito, porque es que la palabra de Dios va en dos direcciones. Tanto el que enseña como el que aprende es bienaventurado, es dichoso. Los dos están recibiendo de parte del Señor. Porque no piensen que porque hoy yo vaya a hablar de esto hay algo especial. Yo simplemente lo que hice es, bueno, pues orar, Señor, dime sobre qué. Y el resto es por hincar los codos. Leer, buscar, aprender. Y yo mismo busco, aprendo, reflexiono, mastico y expongo lo que yo creo que he aprendido de la palabra de Dios. Y eso lo puede hacer cualquier hijo de Dios. No hace falta tener un título, no hace falta ser pastor, no hace falta ser siervo, diácono, apóstol, no. Cualquier hijo de Dios puede abrir la palabra de Dios y comenzar a escudriñarla, porque tenemos la mejor herramienta para interpretar las Escrituras, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien. A mí me gusta mucho leer libros de historia, y los libros de historia no son más que los periódicos atrasados. Uno va a un bar, normalmente yo antes cuando tenía la oficina allí en Buen Pastor, iba al bar del Chino, que hay justo en la esquina, y no sé cómo ese hombre siempre tenía los periódicos de la semana anterior. Pero como yo no leo mucho los periódicos, digo, bueno, ya me va bien porque cualquier noticia es fresca, porque no la conocía. Y siempre pues me repasaba los periódicos. Y yo entendí que los periódicos atrasados son libros de historia. Lo que es lo mismo, los libros de historia son periódicos de otra época, que nos cuentan qué sucedió. Un periódico o un diario es lo que sucedió ayer. Hoy todos los periódicos venían con la mala noticia de que el Real Madrid ganó la Champions. Dije mala. Respeto a los del Barça. Si queremos noticias más inmediatas de lo que está sucediendo, pues nos vamos a Google News, que ahí ya prácticamente se actualizan cada 2 minutos, cada 3 minutos en Internet, ya va viendo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido. Así que tenemos buenas oportunidades para saber cuáles fueron las crónicas del pasado reciente o pasado muy atrás, ¿no? Y si queremos
saber qué sucedió ayer, vemos el telediario, compramos un diario. Si queremos saber qué está sucediendo ahora, miramos a nuestro alrededor, miramos Internet y lo sabemos. Hay libros de historia que no nos lo cuentan todo. Por ejemplo, el origen de la humanidad, el origen del principio de las cosas. Pero bueno, Dios en su eterna fidelidad y generosidad nos brindó el mejor periódico, la mejor crónica de lo que sucedió en tiempos antiguos. Desde el Génesis podemos ir leyendo y vamos a ir descubriendo mucha de la historia que no está escrita en otros lugares y descubrir lo que Dios hizo, cómo creó la tierra, cómo creó el ser humano, cómo fueron las primeras cosas, cómo se desarrolló todo. Y sorprendentemente, a medida que va avanzando los descubrimientos arqueológicos y los descubrimientos históricos, van dando la razón a la Biblia, o si no la razón, por lo menos no se contradice. Tiene semejanza con lo que redacta la Biblia. Hemos de comprender muchas cosas también, que la Biblia redacta muchas historias con un lenguaje que era para la gente de aquel tiempo, de hace 3.000, 4.000 años. Entonces no es lo mismo leer un periódico de ayer, que está con un lenguaje actual, que leer un periódico de antes de la Guerra Mundial. No sé si habéis tenido oportunidad de leer algún libro antiguo que no ha sido actualizado y el lenguaje es bien raro, ¿no? Por ejemplo, uno lee el Quijote en el lenguaje antiguo y habla un español que hoy en día es rarísimo. Vuesencia, un lenguaje bien, parece shakespeariano. Y es porque la misma lengua va evolucionando. Por lo tanto, de acuerdo a los oyentes y de acuerdo a quién se está dirigiendo ese periódico, va a estar la forma de comunicarse. Bien, ¿se entendió esto? Entonces, acerca de las crónicas del futuro, ¿quién nos puede hablar? Si se lo preguntáramos a un cinéfilo de Regreso al Futuro, la película, ¿no? Y cuántas películas se han hecho, ¿verdad? Y cuántas novelas sobre qué va a suceder en el futuro. Pero nadie puede saber qué va a suceder. El mundo, con todo lo que tiene a su mano, puede sospechar qué va a pasar. Hay científicos que están ya adelantando que en 30 años se habrá erradicado por completo el cáncer. Pero no nos están diciendo con exactitud ni cuándo ni cómo. Lo sospechan por la inercia que lleva la ciencia. Hay gente... si molesta apago esto. Ahí tenéis el control. Hay quien de los más pesimistas que piensan que ya viene una tercera guerra mundial inminente por los conflictos. También decían eso, de la verdad, hace casi cada lustro hay alguien que dice que viene una guerra mundial, pero eso no lo sabemos. Solo tenemos un escrito que nos habla con bastante fidelidad, puesto que acertó en las profecías antiguas, estamos convencidos de que acertará a las profecías futuras. Y lo bueno que tiene la palabra de Dios es que profecía que dijo, profecía que se cumplió al 100%. Y esa es la garantía de que es profecía de Dios. Entonces vamos a las profecías del Antiguo Testamento y vemos las que eran para el pueblo de Israel, las que eran para los tiempos mesiánicos, todas se cumplieron y todas se cumplieron 100%. Por lo tanto, las crónicas de las que nos habla la palabra de Dios acerca de lo que va a suceder en el futuro son 100% ciertas. Tenemos la garantía de que van a suceder. Ahora bien, entrando al tema. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, recordar que yo me crié en una familia de testigos de Jehová. Pues yo vivía aterrorizado, porque el mensaje más insistente y más repetitivo dentro de la secta de los testigos de Jehová es el Armagedón, ¿no? La última guerra, la guerra que va a haber final, ¿no? El fuego, destrucción, tribulación, penurias, y ese es el mensaje constante. Claro, uno observa el resto de sectas y todas coinciden en lo mismo, en meter miedo a la gente.
porque es la única forma de que la gente, lamentablemente, que la mayoría de la gente siga a un líder engañoso o siga unas doctrinas engañosas, es meter miedo, jugar con el miedo. Y de hecho, cuando nosotros escuchamos la palabra apocalipsis, ¿en qué pensamos? En final de los tiempos, destrucción, guerras, ¿vale? Las estrellas caen destruyendo todo lo conocido. Y es verdad que algunas de esas cosas van a suceder. Pero el apocalipsis no significa ni más ni menos que la revelación de Dios de las cosas que van a suceder. ¿Y qué son las cosas que van a suceder? Bueno, habéis tenido la oportunidad de leer el Apocalipsis, me imagino, alguna vez. Sabéis que hay una estadística, que la mayoría de la gente cuando se convierte lo primero que lee es el Apocalipsis. No sé por qué razón, llama mucho la atención. Y de la misma forma que llama la atención, inmediatamente dejan de leerlo porque no lo entienden, ¿no? Y como digo siempre, a veces no se entiende porque leemos la palabra de Dios como si se estuviera quemando la casa. Entonces, la palabra de Dios hay que leerla despacito y poco a poco, porque es carne. Es lechita para los recién convertidos, pero es carne para los que ya llevamos tiempo en el Señor. Entonces hay que masticarla muy bien para que no se nos atragante, se digiera bien y se haga parte de nuestro cuerpo. Así que cuando yo me convertí, empecé a indagar. De hecho, lo que más me llamó la atención fue la predicación del pastor, que hablaba de las buenas nuevas. No hablaba de las nuevas malas. ¿Y a qué estamos acostumbrados cuando vemos el noticiario o leemos el periódico? A las malas noticias. Cuando nos viene una buena noticia, no tiene atención, no llama la atención. Por eso todos los periódicos, los programas de televisión, los telediarios enfatizan mucho más las malas noticias, porque captan mucho más la atención y lo que quieren es audiencia. De la misma manera, las sectas utilizan esa técnica de meter miedo, de hacer sentirse culpable a la gente y de tenerlos controlados a través del miedo. Por esa razón, a mí me llamó mucho la atención lo de las buenas nuevas. Y empecé a averiguar cuáles son esas buenas y cuáles son esas nuevas, ¿no? Y me di cuenta que cuando vayamos al cielo, ¿iremos al cielo? Yo descubrí una cosa muy curiosa, que es la bipolaridad de los escritores del Nuevo Testamento, porque unos lo llaman de una forma y otros lo llaman de otra, hasta que llega a la conclusión de que se trataba de lo mismo. Por ejemplo, si quieres acompañarme, si no lo leo, en Lucas, capítulo 23, versículo 43, se encontraba Jesús en la cruz a punto de pagar por nuestros pecados, a punto de derramar su sangre y entregar su vida para perdón de nuestros pecados. Y había dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Hasta ahí lo conocéis muy bien, me imagino, ¿no? Y entonces, después de tener una breve conversación, uno de los ladrones con Jesús, Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no hizo ni la oración de fe, ese no fue a un culto de alabanza, de adoración, nadie le impuso las manos, nadie lo ungió, estaba clavado en una cruz porque era un tipo malo de verdad, y este sí era malo. Y simplemente le dijo a Jesús: acuérdate de mí. O sea, de alguna manera confesó que él era el Hijo de Dios. Y eso le salvó. Por eso hay ese versículo que dice que si confesares con tu boca que Él resucitó de entre los muertos, bla, 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 serás salvo, ¿no? Así que este ladrón tenía la garantía, porque Jesús en primera persona, no un apóstol, no alguien que pasaba por ahí, un discípulo, Jesús en la misma cruz le hace la promesa: te prometo
O sea, de cierto te digo, te prometo que hoy, no mañana, ni pasado mañana, ni cuando pasemos la gran tribulación, ni cuando se acabe todo esto, estarás conmigo en el paraíso, sino que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es una cosa muy curiosa y que a muchos creyentes y a muchos teólogos, de hecho hay discusiones tremendas, ¿no? Porque cuesta de entender cómo en ese momento, o sea, porque iban a morir, se iba a encontrar con él en el paraíso. Si me acompañáis, vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4. Segunda Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4. Y está Pablo narrando una historia y dice: conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, o sea, ni él mismo lo sabía, fue arrebatado, un friki de hoy en día diría fue abducido hasta el tercer cielo. Fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Como muchas veces no leemos las Escrituras en todo su contexto, yo he escuchado predicaciones, he escuchado enseñanzas, he escuchado comentarios sobre qué es el tercer cielo, y he escuchado de todo. Pero la mayoría de las veces la propia palabra se explica a sí misma, ¿no? Que el primer cielo es esto que he escuchado decir, que el primer cielo es lo que palpamos, el segundo es el cielo este que vemos, y el tercero es el donde está la residencia de Dios. Bueno, aceptamos barco, ¿no? Como decía. Pero es que la propia palabra lo dice después. ¿Qué es ese tercer cielo? El paraíso. Otra vez Pablo está uniendo las dos cosas. El cielo es el paraíso. O el paraíso es el cielo. Donde Jesús le promete al ladrón que estará con él hoy, en ese mismo momento. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de el paraíso de Dios. Y constantemente vamos a ver referencias a que nuestro lugar de residencia, cuando ya no estemos aquí, ¿no? Cuando partamos o el Señor nos lleve, va a ser el paraíso. Y eso crea una especie de conflicto, lo que es conocido como el conflicto de la eternidad, ¿no? Cuando dice, de cierto, te digo que hoy estarás, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Entonces hay algo con lo que debemos de batallar un poquito, ¿no? Que es ese misterio de la eternidad, porque es difícil de comprender. Y de hecho el ser humano no es eterno, es infinito. Pero no había una palabra para expresar la infinitud del hombre salvado y tuvieron que usar la palabra eterno. Porque eterno realmente solo es Dios. Porque eterno significa que no tiene principio ni tiene fin. Pero, sin embargo, nosotros tenemos principio. Lo que no tenemos es fin. Algunos será sin fin en la perdición y otros será sin fin en la eterna gloriosa, en la eterna ciudad gloriosa de Dios. Y vamos a leer algunos versículos que nos pueden dar un poquito de luz acerca de esto, ¿no? Juan 5:24 dice: en verdad os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es esto? O sea, si estamos aquí, nos estamos viendo, ¿verdad? Yo te veo a ti, te veo a ti. O sea, ¿cómo que ya hemos pasado de muerte a vida? Porque en nuestra mente finita o en nuestra mente humana nos es imposible, nos es muy difícil comprender en qué dimensiones se mueve ese lenguaje eterno.
Porque en la eternidad no hay ni principio ni fin. No se rige por el mismo tiempo que nos regimos nosotros, con un horario solar, lunar. No, entonces es muy difícil. Vamos a llamarlo el misterio de la eternidad. Entonces, Dios, desde su posición en el lugar eterno, en su posición como Dios eterno, Jesús en lugares celestiales donde rige la eternidad, habla sin tiempo. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Jesús, ya hemos sido salvos. ¡Pac! Allí ya pasamos el filtro. Pero no lo hemos pasado. Pero en Cristo lo hemos pasado, porque Él habita en la eternidad de los cielos y nosotros no. Es difícil de comprender, por eso se llama el misterio de la eternidad, porque nuestro lenguaje no permite, nuestra forma de interpretar esto es muy difícil, porque nos regimos por emociones, por razonamientos, por forma de entender las cosas que están limitadas al tiempo. Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Está diciendo que ya resucitamos con Él. Obviamente es una metáfora, es una forma de decir, es un simbolismo, pero ya hemos resucitado con Él. No sabemos cuándo vamos a morir. O como decía aquel, a no ser que declaremos que yo quiero vivir 120 años, ¿no? Uno que conocemos. Pero, como no sabemos cuándo vamos a morir, sabemos que ya hemos resucitado juntamente con Él. Colosenses 3:1, sigue. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos está queriendo enseñar? La poca luz que podamos ver o entrever entre estas rendijas. Acordaos como Pablo dice, ¿no? Así que ahora vemos como un reflejo, ¿no? Como a través de un espejo, pero luego veremos con claridad y conoceremos y estaremos con Jesús. Pero en lo poquito que podemos ver, la luz que se deja filtrar, podemos entender que hemos de vivir nuestra vida cristiana sabiendo y confiando que ya estamos con Él y estamos juntamente con Él resucitados. No con el miedo, no con la culpa, no con las flaquezas humanas, sino como hijos espirituales de Dios, vivir en el Espíritu, que es donde Él está y donde Él habita la eternidad. Creyendo esas promesas de que ya somos salvos con Él y hemos resucitado con Él, porque ya hemos muerto y hemos matado al viejo hombre. Os estoy mirando las caras y a medida que os miro voy reduciendo versículos. Suelto este. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y está hablando de la eternidad. Es decir, los que hemos cometido y los que cometeremos ya han sido perdonados. Porque abogado tenemos para con el Padre. O sea, cuando este ladrón en ese mismo día cerró sus ojos, expiró, no sé si antes o después de Jesús, eso no lo narra las Escrituras, ¡pac!, como con un resorte, apareció junto con Jesús en el paraíso. ¿Lo creemos? Lo dice la palabra. Pues todos los pecados ya fueron perdonados, incluso por los que no pidió perdón, porque ni tiempo le dio, simplemente confió en Jesús. ¿Estoy queriendo decir con eso que no debemos pedir perdón por nuestros pecados? No, la Escritura también tiene enseñanzas bien claritas para el tiempo que nos toca vivir aquí. Pero nuestra vida cotidiana debe expresar nuestra vida en el Espíritu, que es nuestra mente puesta en las cosas celestiales. Y ahí es donde tenemos que aprender un poquito a navegar y a mantener el equilibrio entre lo terrenal y lo eterno. Pero bueno, rasgar de ahí las enseñanzas que se puedan arañar. ¿Pero qué nos espera en el paraíso? Vamos a las crónicas. Pero estaba bien, es más que necesario ponernos en antecedentes para saber
que no es algo que del más allá, sino que ya es presente. Es algo que ya está ahí en la eternidad, es algo que ya ha sucedido. Hechos 3:21. Dice, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es decir, ahí ya nos da una pista. Lucas, el escritor de Hechos, nos da una pequeña pista. Lo dice en otros lugares, pero esta es la más clarita que aparece en el Nuevo Testamento. Hasta el día de la restauración de todas las cosas. Es decir, todas las cosas van a ser restauradas. ¿Se puede restaurar algo que no estaba roto? No. Solo se restaura o se renueva algo que hubo un momento que era nuevo y se rompió. ¿A qué se está refiriendo? Probablemente a todo lo que nos ha hablado en las crónicas antiguas, en las crónicas pasadas, empezando por el paraíso que Dios creó para el ser humano, donde todo era perfecto, donde Dios moraba entre los hombres y hablaba con ellos, donde no había tentación porque no había pecado, donde el árbol de la vida estaba en el medio del paraíso, el árbol de la ciencia del bien y el mal también estaba allí, había ángeles y al ser humano le dio potestad de ponerle nombre a las aves del cielo, a las bestias, de cultivar, le dio autoridad sobre todo lo creado. Todo eso lo va a restaurar. ¿Qué más va a restaurar? Nuestra relación personal y directa con Dios. Porque lo que ahora tenemos es en Cristo que nuestras vidas han sido restauradas. Que todo lo viejo pasó. Que todas las cosas han sido hechas nuevas es en Cristo. Porque es evidente que yo no estoy hecho nuevo. ¿No? Cuando yo veo una señora por la calle de 80 o 90 años, digo, esta señora nueva no es. Cuando yo veo el mal que algunos cristianos aún hacen, muchas cosas no han sido hechas nuevas todavía. Pero en Cristo. Es en Cristo que son hechas nuevas. Por lo tanto, tenemos esa esperanza eterna puesta en las cosas eternas de que todo está siendo restaurado y va a ser restaurado próximamente en cuanto a nuestro tiempo terrenal se refiere. Yo sé que es bien complejo este lenguaje, pero es necesaria esta introducción para entender un poquito por dónde van a ir las cosas. Yo que he tratado con jóvenes mucho tiempo, con jóvenes y no tan jóvenes, porque veo que la pregunta se la hacían igual los que eran más jovencitos que los que no eran tanto, ¿no? La confusión general que hay acerca de lo que nos vamos a encontrar cuando nos muramos. Y hemos empezado hablando de la confusión entre cielo y el paraíso. ¿No? ¿Será un paraíso? Porque paraíso nos viene a la cabeza Adán y Eva. Cielo, que nos viene a la cabeza. Todos vestidos con vestiduras blancas, con cuerpos así levitando, medio transparentes, ¿verdad? Con alitas, como dice el hermano. ¿No? Y 24 horas cantando alabanzas de Marcos Witt. 24 horas. Bueno, eternamente. Entonces, claro, mira, a los que son más mayorcitos, pues mira, qué bonito, qué lindo, pero a los jovencitos le dicen, yo no quiero ir al cielo. No, pero así va a ser todo el tiempo y por mucho tiempo, en muchos lugares se ha enseñado eso. Y eso, claro, eso sucederá, pero no sucederá de esa manera tan literal, ¿no? Porque de lo que habla es de adoración. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo es esa cosa, ¿no? Así que para saber cómo será el paraíso de Dios, como dice la Escritura, cómo será el cielo, que es el paraíso donde vamos a ir todos a parar, evidentemente no podemos ir a buscar al Corán, porque nos vamos a encontrar que el paraíso básicamente es para los hombres, donde los que hayan servido a Alá haciendo mal al infiel, y es así, pues irán al paraíso pues con 70 vírgenes. Son 70, yo pensé que eran 7. No, son 70. A no ser que le hayan puesto un cerito después, pero son 70. Claro, no podemos ir ahí. Perdón, ¿puedes repetir esta parte? ¿Del Corán?
Horrible. Sí, bueno, digo que para ver cómo será el paraíso no nos podemos ir al Corán, porque dice que el paraíso de ellos será que podrán vivir con absoluto libertinaje y encima de regalo de bienvenida le dan 70 vírgenes. Así dice el Corán, más o menos, que cuando si me escucha algún musulmán me va a quemar. O sea, tiene un harén disponible. Exactamente. No podemos ir ahí. Si nos vamos al libro de Buda o al libro de los hindúes, tampoco, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces nos va a ser muy difícil, porque depende de cómo hayamos vivido, en eso nos vamos a reencarnar. O sea, no existe tal paraíso. Entonces eso va por castas. Eso va por castas. Ahí está. La semana que viene nos distribuimos según da el aire acondicionado. Sí, al principio estaba bien porque estaba el ambiente un poco cargado. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a ver? Es obvio, a las Escrituras. Somos cristianos, entonces Cristo nos dejó un legado, que es las Sagradas Escrituras. Si fuéramos marxistas, tendríamos que ir a leer el libro del Capital, de Carlos Marx. Si fuéramos musulmanes iríamos al Corán, pero somos cristianos y creemos a pies juntillas que Dios reveló estas escrituras para la humanidad. Entonces, para saber qué es lo que nos espera debemos de saber cómo fue, y ya hemos mencionado algunas cosas de cómo fue. Si queréis más, pues os vais a Génesis 1, 2 y 3 y ahí explica muy bien cómo era el paraíso. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué tenía en la mente Dios cuando quiso crear algo perfecto? Pues posiblemente se asemeje mucho a eso, puesto que está hablando que todas las cosas van a ser restauradas. Pero dice más cosas. ¿Cómo será? Leamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Si queréis lo leo yo, ya lo buscaréis en casa. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. En la revelación que Jesús le da a Juan. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad nueva de Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso es en la iglesia, Tanto el pueblo suyo de Israel, que creyeron, más la iglesia. Acordaos que se habla de los dos como un solo pueblo. Siempre. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo es donde habitaba Dios. ¿Dónde estaba ahora? Con los hombres. Dios habitando otra vez con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No suena muy parecido a lo que nos narra el Génesis? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No os parece hermoso? Así que ya tenemos un pequeño artículo, ¿no? Si seguimos leyendo capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, vamos a ver la crónica completa, pero como no tenemos tiempo, vamos a leer algunos titulares de este periódico del mañana, ¿no? Sabemos que no va a haber sufrimiento, que no va a haber dolor, que no va a haber más lágrimas, que todo va a ser restaurado y, por las indicaciones que tenemos en la propia palabra, será bastante parecido a lo que Dios primeramente programó para el hombre. No está mal. Así que estaremos junto con Dios y Él estará con nosotros y entre nosotros. Pero a mí se me queda un poquito corto. Entonces yo necesito más. Y hay una profecía que es dada a Isaías, que es muy interesante, porque mientras Dios le está dando profecía para cuando venga el Mesías que el pueblo de Israel esperaba, que por eso los judíos fueron de los ultimitos en convertirse a Cristo, porque ellos esperaban un tipo de Mesías, y el Mesías que vino no es como el que esperaban. Ellos esperaban un rey victorioso que viniera ahí con espada y fuego y se cargara a toda la humanidad, y ellos como pueblo escogido salieran por las calles sacando pecho,
¿no?, de que eran los únicos que se habían librado, ¿no? O sea, un rey que viniera a instaurar un nuevo reino. Pero su mente les hacía pensar o interpretar eso literalmente, y se pensaban que iba a haber un reino físico con sus castillos, sus fieles, y todo era así. Entonces, como eso no pasó, que el reino de Dios que vino a traer Jesús, acordaos que dice, y el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice, y el reino de Dios está entre vosotros. Era un reino muy diferente. Era un reino de moral, un reino de valores, un reino de principios, unas nuevas cosas que Jesús vino a traer. Y en el Sermón del Monte relata ampliamente cómo es ese reino. ¿Os acordasteis que fue dicho? Mas yo os digo. Leerlo, porque es hermoso ver cuál es ese reino. Un reino de perdón, un reino de misericordia, un reino de compasión, de gente que ama a sus enemigos, de gente que sirve el doble de lo que le piden, de gente que ayuda al necesitado, aunque no sean de su religión, aunque no sean judíos. Jesús decía, en mi reino vamos a ayudar a cualquiera, porque todos son criaturas de Dios. En el reino de Dios, el cristiano ha de cuidar de la naturaleza de Dios, de la creación de Dios. Y la creación no solo somos los cristianos, sino toda criatura de Dios. Nuestros vecinos, los animales, las plantas, el planeta. Y nuestra mayor influencia es espiritual, a través de nuestra creencia. Y nuestra creencia no está basada solamente en el más allá, sino en el más acá, que con nuestros valores que Dios nos ha dado, con nuestras vidas transformadas, y transformadas no significa que seamos gente de aspecto diferente, sino que donde yo antes hacía mal, ahora hago bien, que donde yo antes era indiferente, ahora hago cosas para que las cosas cambien, que somos personas proactivas, que cambiamos el mundo, que es como Jesús, que el que quiera ser el primero sea vuestro servidor. Ese es el reino de Dios. ¿Os acordáis? ¿Os suena familiar? Otro día hablaremos del reino de Dios, ¿de acuerdo? Es uno de mis temas preferidos del Nuevo Testamento. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios que Jesús nos acercó y está entre nosotros? Entonces, entre medio de esa profecía que estaban recibiendo el pueblo de Israel, se le escapa un poquito de acontecimientos futuros. Y a mí se me encapricha, ¿no?, ver ahí un poquito, un rayito de luz de cómo será, ¿no?, lo que nos espera. Isaías 65, 17. Lo leo yo. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. ¿Os suena eso? Lo acabamos de leer en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 nos está diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Será que está hablando de lo mismo? Y ya les estaba hablando de esto al pueblo hebreo. Ni vendrá más al pensamiento. Es decir, no nos acordaremos de las cosas malas. De las cosas buenas nos vamos a acordar, y hay muchas referencias en la Biblia. Como hay muchas referencias de que comeremos, dice que nos sentaremos a la mesa con Jesús, ¿os acordáis? ¿No? El propio Jesús, cuando resucita, él se sienta a comer pescado con sus discípulos, tiene un cuerpo físico, es reconocible, pero tenía algo diferente, como decían, ¿no?, que les costó reconocerlo porque tenía como algo diferente, pero lo reconocieron. Y se dice que resucitaremos igual que resucitó, porque fue primicia. Por lo tanto, vamos a tener cuerpo glorificado, y glorificado no significa transparente, ¿no? Significa mejorado. Glorificado es perfeccionado. Tendremos cuerpos perfectos. Lo más parecido a mí, vamos. Ay. Si no digo eso, no quedo bien. Así que tendremos, parece ser, y podemos leer un montón de versículos que ahora no tenemos tiempo, de que comeremos, de que vestiremos, de que pasearemos, de que tendremos moradas. He aquí
mi Padre está preparando morada para vosotros. Y hay muchos versículos, ¿no?, que a veces se nos pasan por alto, y por eso la imagen tradicional, y a tradicional me refiero a la que se nos ha metido por las películas, por las pinturas de la época medieval y por la cultura, otra vez, de nuestra tradición católica, donde el cielo siempre se ha pintado como algo así muy en las nubes, los niños paseando y correteando de nube en nube, etcétera, con alitas, con vestiduras blancas, etcétera. Pues claro, eso ha influido mucho a la hora de interpretar las Escrituras. Por eso digo que a veces para interpretar el Apocalipsis uno tiene que ser un poco extraterrestre, es decir, quitar cualquier prejuicio de la cabeza y leerlo como si fuera la primera vez. Entonces nos vamos a dar cuenta de que dice cosas que son muy razonables, pero nos tenemos que quitar los prejuicios, ¿no? Y sigue diciendo así en Isaías: más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su gozo y a su pueblo gozo. Nos gozaremos en su creación. Hermoso. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Os suena esto lo que hemos leído en Apocalipsis? ¿Será que está hablando de lo mismo? Yo solo lanzo la pregunta, ¿no? No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, es decir, incontables. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. O sea, tenemos capacidad creativa. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Se dará a luz. Interesante. Eso quiere decir que para dar a luz habrán relaciones. Claro, hay doctrinas muy fuertes, ¿no?, que se basan en el versículo ese de Mateo que dice que allí no se casarán ni se darán en casamiento, que seremos como los ángeles. Y en eso han fundamentado la doctrina casi inamovible de que, claro, al decir seremos semejantes a los ángeles, es que ahí nos vemos con las alitas, con las vestiduras, aleteando por entre las nubes, ¿no? Y que no se casarán ni se darán en casamiento, como que ahí llevaremos una vida asexual. Y cuando dice que serán como los ángeles, se refiere en ese sentido. ¿Por qué no se casarán ni se darán en casamiento? Yo me imagino porque no hará falta. Aquí hace falta un contrato porque si no, la gente es débil. Pero bueno, eso son suposiciones mías. Sigamos leyendo lo que dice la palabra. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, yo responderé. Mientras aún no hablan, yo ya habré oído. ¿Por qué? Porque Él está entre medio del pueblo. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Es decir, no seremos carnívoros, eso sí que está claro. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Habría mucho que interpretar en este texto. Habría mucho que intentar desgranar este texto, porque hay cosas un poco confusas. Pero por la semejanza con Apocalipsis 21, a mí me sirve para esa esperanza en que donde vayamos va a ser mejor. Que no vamos a perder nuestra identidad como seres humanos, creación de Dios. Que no vamos a ser desmemoriados, que no reconoceremos a nadie. Que ya no tendremos más relaciones y esta comunión y esta fraternidad, sino que tendremos todo esto, porque todo va a ser restaurado. Y el propósito que Dios tenía para la humanidad cuando los creó en el jardín del Edén va a ser restaurado y lo tendremos glorificado, mejorado, perfeccionado. Y así es como yo puedo leer los titulares de las crónicas del mañana. No lo puedo saber todo, la Biblia no lo dice todo. Es bastante confuso mucha de la información que da, pero ¿cómo no lo va a ser? Si nos es difícil comprender cómo la ciencia avanza tanto
ahora, en nuestros tiempos, ¿cómo vamos a comprender algo que está en otra dimensión y para un futuro que todavía desconocemos cuándo va a ser? Nuestras mentes no están preparadas para entenderlo. Pero doy gracias a Dios por esas pequeñas luces que deja escapar entre las rendijas de la eternidad para saber que eso es maravilloso. Y como dijo Pablo, ¿no? Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eso va a ser espléndido. Eso va a ser espléndido. Los niños jugarán, nadie se hará daño, nadie se traicionará, nadie le será infiel a nadie, todo el mundo se ayudará y estaremos 24 horas adorando al Señor. ¿Por qué? Porque aprender de Jesús, que lo podemos ver en los 4 evangelios, demostrándonos cuál es la verdadera adoración, que es el servicio a Jehová. Y un pueblo que le adora durante 24 horas es un pueblo que dedica su vida a servir a Dios. ¿Y cómo se sirve a Dios? Como Cristo sirvió a Dios, sirviendo a su creación, sirviendo a mi hermano, sirviendo a mi hermana, sirviendo a mi familia, sirviendo a los que se pierden, sirviendo a la creación de Dios. Así adoramos a Dios. Por eso podemos decir que sí, en el cielo estaremos 24 horas adorando al Señor, porque estaremos 24 horas sirviendo a Dios. Y eso es servir a Dios. No es venir solo 2 horas el domingo a la iglesia. Por eso es que pensamos que el cielo o el paraíso será una reproducción del culto de alabanza de la iglesia. No, también habrá alabanza, me imagino, espero, y buenos músicos, y ninguno desafinará. Pero estaremos sirviendo a Dios con gusto, sin cansancio. Y esa es la verdadera adoración. Con la inocencia de un niño. Estaremos ahí, todos como hijos predilectos de Dios, gozándonos de su creación y sirviéndole a Él. Esos son los titulares de las crónicas del mañana. Y de acuerdo a eso, es que yo me propongo santificar mi vida día a día hasta que Él me perfeccione en su presencia. Y por eso yo lo quiero obedecer, y por eso yo quiero transformar mi vida poco a poco, e ir mejorando poco a poco, e ir mejorando todo lo que me rodea poco a poco, hasta que Él me perfeccione en su gloria, en su presencia, porque sé lo que me espera. Y no por miedo a lo que me espera. Y el Apocalipsis no es un libro de tragedia, es un libro de esperanza. Porque esto, hermanos, es lo que nos espera. Glorifiquemos a Dios ya, porque ya estamos sentados juntamente con Él a su diestra. Empecemos a glorificarle desde ya. No esperemos a morir para hacer eso. Y eso es lo maravilloso. Y eso transforma nuestras vidas. Eso va a iluminar nuestra mirada. Eso va a hacer que la gente nos pregunte, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes de diferente? Cuéntamelo. Porque Cristo vive y habita en mí.